El libro de los Hechos, capítulo 21, versículos del 17 al 36. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarnos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron: «Tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído. Y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos, ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación. Y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados, y de la inmoralidad sexual». Así que al día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzado el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron, mientras gritaban: «Hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro». Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás: «¡Mátenlo! ¡Mátenlo!». Pues hasta aquí, hermanos, vamos a leer esta parte del capítulo 21. Vemos que cuando el apóstol Pablo y sus compañeros llegaron a Jerusalén, fueron recibidos cordialmente por los hermanos de allí. Al día siguiente, según lo que narra Lucas, asistieron a una reunión privada con Santiago y los demás líderes y ancianos de la iglesia de Jerusalén. El apóstol Pablo, al ver a todos, les comparte un informe detallado de todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Todos, al escucharle, alabaron a Dios y también le compartieron que miles y miles de judíos habían creído, pero que todos continuaban guardando la ley de Moisés. y que parece ser que les ha llegado la información de que Pablo ha enseñado a los judíos
que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, a no practicar las leyes de la Torá, diciéndoles que no se circunciden, que no enseñen a sus hijos a practicar las costumbres judías y en general, según lo que estaban escuchando, que dejan atrás la ley de Moisés. Vemos en el versículo 22 la preocupación de los líderes, pues le comentan a Pablo que seguramente ya muchos sabían que él había llegado a Jerusalén. Por esta razón le dan el consejo de estar acompañado por 4 hombres judíos que habían cumplido su voto, llevarlos al templo y participar con ellos en la ceremonia de purificación, pagándoles también sus gastos para que se rapen la cabeza según ese ritual judío. ¿De qué ritual judío estamos hablando? Estamos hablando del voto nazareo. Si alguno tiene interés por saber en qué consistía el voto nazareo, en Números capítulo 6 puede ver más detalles al respecto. De esta manera, muchos judíos creyentes de Jerusalén descubrirían que los rumores que habían llegado de fuera eran falsos. Es decir, estos líderes judíos creyentes de Jerusalén no querían que otros líderes judíos se enterasen de que había llegado Pablo y de que supuestamente era verdad que él ya no practicaba las costumbres judías y que además enseñaba a otros judíos a no practicar esas costumbres. Por otro lado, los líderes de Jerusalén le volvieron a recordar a Pablo, en el versículo 25, los requisitos que debían cumplir los gentiles que creían en Jesús, los cuales eran 4. 1, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. 2, abstenerse de comer sangre. 3, abstenerse de comer un animal estrangulado. Y 4, abstenerse de la fornicación. Nosotros sabemos que estos requisitos fueron dados durante el concilio de Jerusalén y que fueron escritos y llevados por Silas y Barsabás a Antioquía y que de allí también se compartió a otras iglesias. Además, según el texto bíblico, el Espíritu guió estas conclusiones durante el concilio, pero lo hizo no tanto para generar nuevas leyes sobre los nuevos convertidos, sino más bien como un acto de prevención y armonía. Al menos eso fue lo que os compartí en su día cuando reflexionamos acerca del concilio de Jerusalén. El Espíritu Santo estaba velando para que en los inicios del crecimiento de la Iglesia a nivel global se mantenga una buena comunión entre judíos y gentiles, para que después, con el paso del tiempo, aprendan a estar en comunión y dejen las antiguas prácticas paganas y también judías, por cuanto no tenían sentido practicarlas. No obstante, hermanos, aquí observamos que el Evangelio había sido expuesto de forma introductoria a muchos judíos de Jerusalén, que varios habían creído, pero que no habían profundizado lo suficiente, ni habían madurado lo suficiente como para comprender que en Cristo obtenemos la plena libertad y que muchas costumbres judías quedarían obsoletas. Y como ya os he dicho en otras ocasiones, no podemos limitar ni reducir el Evangelio a una mera introducción. Cuando a veces preguntamos a alguien qué es el Evangelio, desgraciadamente lo puede resumir tanto que pierde la naturaleza, el contenido real de lo que es el Evangelio y da la sensación de que varios judíos creyentes, es decir, varios judíos cristianos de Jerusalén o que estaban en los alrededores de Jerusalén, creían en Dios, creían en Jesús, pero no habían profundizado en el Evangelio y por eso seguían practicando costumbres judías que no tenían sentido practicar, por cuanto en Cristo todo sacrificio se ha cumplido. Eso lo vemos de forma muy detallada en el libro de los Hebreos. Por otro lado, cuando reflexionamos en los diferentes viajes misioneros que tuvo el apóstol Pablo junto con otros compañeros, vimos que en un principio se compartieron estos requisitos del concilio, pero que con el paso del tiempo, los 4 requisitos, ya sabéis, no comer carne estrangulada, no comer sangre, la fornicación, carne sacrificada a ídolos, que en un principio se compartieron estos requisitos, pero que con el paso del tiempo se fue enseñando que lo sacrificado a los ídolos es bendecido en el nombre de Dios y que los ídolos no existen. ¿Dónde vimos esto especialmente? En las cartas a los Corintios. Por lo tanto, no había nada malo en comer alimentos sacrificados a ídolos, siempre y cuando lo hiciésemos para el Señor y no seamos de tropiezo para un hermano débil en la fe que de algún modo entienda que comer carne sacrificada a ídolos estaba mal, era pecado. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Creo que queda claro, ¿no? Que en un principio esos requisitos se mantuvieron, se enseñaron, se difundieron,
Pero con el desarrollo del paso del tiempo, el crecimiento de las iglesias, poco a poco el apóstol Pablo, en efecto, profundizando y madurando las enseñanzas frente a sus oyentes, les compartió que en verdad, como tal, no hay nada malo en comer carne sacrificada a ídolos, por cuanto los ídolos no existen y todo lo que hace un verdadero creyente lo hace para la gloria de Dios. Ya sea que coma, ya sea que beba, todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y es por eso que no había ningún problema realmente en comer animales sacrificados a ídolos. Aunque, como digo, en el concilio de Jerusalén, Santiago y compañía dijeron, no, este requisito lo deben de guardar los gentiles si quieren estar también con nosotros. Pues bien, ¿qué os estoy diciendo con todo esto? Que me da la sensación de que la exposición del Evangelio de Cristo no se dio adecuadamente en Jerusalén. Y eso que fue una de las primeras iglesias en surgir. Y por consiguiente muchos judíos no profundizaron en esa supuesta fe en Cristo Jesús, y es por eso también que se generó gran alboroto y los líderes querían evitarlo, aconsejándole a Pablo que practique costumbres judías que ya no tenían sentido practicar por cuanto el sacrificio de Cristo fue efectivo una vez y para siempre en la cruz, como bien reitera Hebreos. Y ya no era necesario realizar ningún voto ni hacer ningún sacrificio para expiar nuestros pecados o para demostrar nuestro arrepentimiento y deseo de comunión con Dios y con el prójimo. Sin embargo, esto parece que Santiago, otros líderes y los supuestos creyentes judíos de Jerusalén, varios de ellos al menos, no lo habían entendido. No obstante, hermanos, en medio de toda esta especie de contradicción, leemos en el versículo 26 algo increíble, algo insólito, algo inédito, ¿verdad? Algo impensable de hacer por alguien que había predicado una y otra vez la libertad que se obtenía en Cristo, por cuanto su sacrificio había sido efectivo por cada uno de nuestros delitos y pecados. Pues sí, hermanos, cuando leemos el capítulo 21, especialmente el versículo 26, vemos que el apóstol Pablo aceptó este consejo de los líderes de Jerusalén y llevó a cabo ese voto nazareo. Tomó consigo a los 4 hombres y se purificó con ellos, entrando en el templo para cumplir con esa costumbre judía. Una costumbre que si además leyésemos, que no lo vamos a hacer, lo que se desarrolla en Números, veríamos que además se entrega un animal para que sea sacrificado. ¿Qué sentido tiene entregar un animal para que sea sacrificado si en Cristo ya hemos obtenido todo el perdón y ya se ha cumplido todo el sacrificio para, pues, en definitiva, obtener la vida eterna, obtener la salvación, ¿verdad? ¿Qué sentido tendría practicarlo? Ninguno. De hecho, Pablo una y otra vez a los Gálatas, a los romanos, a los corintios, escribía que no tenía sentido imponer costumbres judías, menos aún a los gentiles. Que en Cristo obtenemos ya la redención, la salvación a través de la fe y del arrepentimiento, ¿verdad? Pero como digo, aquí vemos algo insólito, porque Pablo acepta el consejo y lo cumple. Y claro, nos podemos preguntar, ¿no fue hipócrita Pablo al hacer esto? ¿Acaso no fue él quien predicó una y otra vez que no tenía sentido imponer ni practicar las costumbres judías? Pues hermanos, quizá algunos puedan pensar que Pablo fue hipócrita al hacer esto. Pero yo creo que aquí Pablo practicó su forma de ver la misión de Dios, la cual la vemos muy claramente en 1 Corintios capítulo 9. Y voy a leer de los versículos 19 al 23. Dice así el apóstol Pablo: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo.
pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Con esto, hermanos, aprendemos que el apóstol Pablo no fue hipócrita al practicar estas costumbres judías, concretamente este voto nazareo que le habían aconsejado los líderes de Jerusalén. Todo lo contrario. Pablo aceptó cumplir esa costumbre, aun sabiendo que no servía para nada, porque él quería llegar a conectar con sus compatriotas y exponerles la profundidad del Evangelio que los líderes de Jerusalén no hicieron. Y que además esos propios judíos creyentes tampoco buscaron. Y es por eso que entendieron que Jesús era el Mesías, creían en él, pero no habían profundizado en lo que significaba que eso era así, es decir, en el Evangelio, en la persona y obra de Jesús. También aprendemos con esta acción, hermanos, que verdaderamente el apóstol Pablo deseaba que sus compatriotas escuchen el Evangelio y se conviertan. Que en efecto él se sentía responsable de que muchos judíos celosos, como él mismo lo fue en su tiempo, no fuesen capaces de conocer al único y verdadero Señor y Mesías, Jesucristo. Comprendemos además, hermanos, que lo que dijo Pablo en Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 3, no era mera retórica, ni tampoco sentimentalismo, sino que hasta cierto punto Pablo pensaba así. Aunque lo dijo en parte de forma hipotética, pues él sabía que se debía a Cristo. Dice Romanos 9, versículos del 1 al 3. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Y atentos a esto. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Por lo tanto, hermanos, aprendemos que en verdad Pablo no fue hipócrita, sino que estaba actuando en conciencia, que estaba sacrificando buena parte de lo que él pensaba con tal de poderse acercar a sus semejantes y compartirles la revelación de Dios en Cristo Jesús. Desgraciadamente leemos a partir del versículo 27 que su acción de cumplir el voto nazareo no fue suficiente para acercarse a sus semejantes y que le reciban, pues algunos judíos que venían de Asia le reconocieron y le acusaron falsamente. Leemos en el versículo 27 que Pablo estaba a punto de cumplir con la costumbre judía, pero ciertos judíos de Asia alborotaron al pueblo y le acusaron de enseñar por todas partes doctrinas que estaban en contra de las costumbres judías. Además, según ellos, Pablo mismo había introducido gentiles al templo, siendo esto algo totalmente prohibido por ellos, evidentemente, ya que supondría una profanación del templo y el castigo se podía incluso aplicar a los ciudadanos romanos, según la normativa. Parece ser que levantaron este falso testimonio porque vieron a Pablo con un gentil de Éfeso llamado Trófimo y pensaron que en algún momento entró con él al templo. Desgraciadamente, todas estas calumnias y acusaciones impactaron en mucha gente del pueblo y se generó un gran alboroto y arrestaron a Pablo, llevándolo fuera del templo con el deseo de matarlo. Fijaos, no sabemos si estos judíos de Asia eran de aquellos que supuestamente creían en Jesús, pero que seguían guardando la ley. Yo creo que todo apunta a que no fue así, que eran judíos celosos de su judaísmo. Pero seguramente sus acusaciones públicas calaron tanto en los judíos que estaban en Jerusalén, tanto aquellos que se mantenían fieles a su religión, es decir, al judaísmo, como aquellos que se habían convertido, es decir, judíos creyentes, es decir, judíos cristianos.
pero que, desgraciadamente, pese a supuestamente decir que eran cristianos, continuaban todavía guardando sus costumbres judías. De hecho, incluso hoy todavía existen, y no sé si lo habéis escuchado alguna vez, judíos mesiánicos. Y si no, os invito a que lo investiguéis. Es decir, personas que creen que Jesús es el Mesías, pero que todavía siguen guardando las costumbres judías. Cuando no tiene sentido guardar esas costumbres judías, ni la ley, porque se han cumplido en Cristo. Pero para que veáis, hasta ahora todavía sigue existiendo eso. Y qué tristeza, pues esto nos invita a pensar que el discipulado en Jerusalén era escaso. Y por eso no solo muchos judíos creyentes seguían guardando su celo por sus leyes y costumbres, sino que además eran capaces de ser manipulados por acusaciones sin fundamento. Comprobamos en el versículo 30 que muchos judíos ya estaban dispuestos a matar a Pablo. Y de hecho, cuando apareció el tribuno de la cohorte, es decir, el comandante del regimiento romano, junto con sus soldados y centuriones, dice el versículo 32, que las multitudes cesaron de golpear a Pablo. Así que fijaos qué hubiese pasado si no hubiera intervenido el ejército romano. Pero afortunadamente la vida de Pablo estaba salvaguardada en las manos de Dios y todo esto tenía un propósito. Es más, ya hemos leído varias veces en otros días cómo el apóstol Pablo, ya terminando su tercer viaje misionero, de ciudad en ciudad, el Espíritu Santo le decía: debes ir a Jerusalén y allí te espera cárcel y sufrimiento, Pablo, cárcel y sufrimiento. Pero debes de ir a Jerusalén. Pablo ya sabía lo que le esperaba. Así que el obediente fue allí, pese a las consecuencias. La intervención del tribuno fue fundamental para que el apóstol sobreviviese y diese testimonio ante muchos más. Dicho oficial intentó averiguar qué había hecho Pablo y quién era él, pero ante toda la turba no pudo saberlo adecuadamente y mandó a sus soldados que custodiasen al apóstol, que lo atasen con cadenas y lo pongan dentro de la fortaleza. Dice el texto que la violencia era tan fuerte contra Pablo que los soldados tuvieron que llevar a Pablo por encima de sus hombros para que no recibiese más golpes de las multitudes que querían matarlo. Al igual que pasó también con nuestro Señor Jesús, que cuando fue arrestado, injustamente acusado, querían ya los judíos matarle. Con todo aprendemos también, hermanos, que esa profecía de ese tal profeta Ágabo se cumplió. Porque ese profeta que bajó de Jerusalén le compartió a Pablo que si subía a Jerusalén iba a ser arrestado, encadenado y entregado a los gentiles. Su profecía se ha cumplido. Conclusiones, hermanos. Probablemente el apóstol Pablo esperaba otro escenario entre sus hermanos de la iglesia de Jerusalén. Pero nada más hablar con Santiago y el resto de los líderes y ancianos, se dio cuenta de que en todos los años que tuvo para predicar el evangelio y discipular a los hermanos, la iglesia de Jerusalén solo había asumido una introducción del evangelio. No había profundizado en el evangelio de Jesús. El apóstol compartió un informe de todas las bendiciones que realizó Dios a través de los viajes misioneros que él tuvo, junto con otros colaboradores, dando también la oportunidad a muchos gentiles para que crean en Jesús y sean salvos. Los líderes de Jerusalén, en respuesta, dan gloria a Dios y le comparten que millares de judíos también habían creído en Jerusalén, pero que seguían guardando la ley de Moisés. Qué pena, ¿verdad? Saber que en tantos años y años entre primer, segundo y tercer viaje misionero, ni siquiera si tuviésemos en cuenta el proceso de conversión de Pablo, su viaje a Arabia, ¿verdad? Todos estos asuntos que hemos tratado a lo largo de todas estas predicaciones, pues probablemente habrá pasado más de 10 años desde que el evangelio caló en Jerusalén hasta que llegase a otros lugares, Samaria, Cesarea, Antioquía, recién se sumó Pablo,
Tuvo un proceso de conversión largo, estuvo en Arabia, estuvo en su ciudad natal, en Tarso, luego inició ese primer viaje misionero, luego el segundo, luego el tercero. En todos esos años, hermanos, los creyentes de Jerusalén se habían enfriado. No todos, pero muchos se habían ensimismado, se habían quedado atrofiados. En vez de crecer espiritualmente, se habían conformado con aceptamos a Jesús como el Mesías, pero seguimos guardando nuestras costumbres judías. Como digo, qué pena, ¿verdad?, que haya sido así. Que no hayan madurado lo suficiente para entender que hay muchas costumbres, ritos y normas de la ley de Moisés que ya no tenían sentido practicar ni enseñar por cuanto Cristo lo había cumplido y consumado. Vemos en estos textos, hermanos, cómo el apóstol Pablo no era un fanfarrón, en cómo este siervo en verdad amaba a sus compatriotas. Sabiendo él mismo que no tenía sentido guardar muchas costumbres judías, las guardó con tal de ganar a algunos para Cristo. Al igual que el Señor, fue a los suyos, pero muchos de los suyos no le recibieron. Aún cumpliendo con el voto nazareo, unos judíos de Asia levantaron la voz contra él y lo acusaron falsamente, al igual que pasó con Jesús. Y muchos judíos celosos, y hasta quizá judíos creyentes, aceptaron esa mentira por la inmadurez espiritual que tenían. Pues del mismo modo, hermanos, y con esto ya termino, nosotros podemos estar igual. O podemos en algún momento caer en ese enfriamiento o estancamiento espiritual. Nosotros dentro de un mes vamos a celebrar nuestros 30 años como iglesia, dando gracias al Señor por su fidelidad durante todo este tiempo, pues aún en los tiempos difíciles Dios sigue siendo bueno. Pero con todo esto tampoco nos podemos conformar, tampoco nos podemos ensalzar. No vaya a ser que nos convirtamos en un futuro en iglesias que celebran 50, 70, 80 o 100 años, pero que en el fondo, pese al paso del tiempo, en vez de crecer, se han quedado raquíticas, se han quedado atrofiadas, se han quedado ensimismadas en su supuesta fe. La iglesia es un organismo vivo, hermanos, y debe de crecer naturalmente. Si una iglesia ya tiene 30 años, pues hasta el propio Pablo lo enseña de forma alegórica, ¿verdad? Pues debe de actuar como una persona de 30 años. Si una iglesia tiene 60 años, pues debe de actuar como una persona de 60 años. Y así seguimos y seguimos. Por eso da pena cuando a veces descubrimos iglesias súper tradicionales que tienen 150 años desde que se abrió, o que tienen no sé cuántas décadas en tal barrio y luego han ido a otro y han tenido muchos puntos de misión. Da mucha tristeza saber que algunas de esas iglesias pues han caído en la idea de que como ya tienen mucho tiempo abiertas y han hecho supuestamente muchas cosas, pues que ya pueden vivir de las rentas. Y eso no es así, hermanos. Y un creyente a nivel individual tampoco puede vivir de las rentas. Tampoco puede decir, yo hace 30 años bauticé a estas personas, o yo hace 20 años ayudé a que se fundase una iglesia en tal sitio. Un verdadero creyente no puede vivir de las rentas. Un verdadero creyente va a crecer, y va a crecer, y va a madurar, y va a madurar, y va a dar más fruto, y más fruto, y más fruto. Un creyente no se puede quedar estancado ni atrofiado. La iglesia es un organismo vivo y debe de crecer con la ayuda de Dios. Yo creo personalmente, hermanos, que los líderes de Jerusalén pudieron hacer mucho más, y por supuesto todos podemos hacer mucho más. Pero en especial creo que estos líderes de Jerusalén, quizá por diferentes motivos, persecución o lo que sea, se quedaron un poco estancados a la hora de profundizar y discipular
a aquellos judíos creyentes. Por otro lado, también creo que muchos judíos creyentes de Jerusalén se habían conformado con saber lo más básico del Evangelio de Cristo y por eso se quedaron así. No se dieron cuenta de que había muchas cosas que debían dejar atrás. Por eso, hermanos, contribuyamos entonces a que sea el Señor quien dirija nuestras vidas y gobierne siempre su iglesia. Ese es el desafío, que el crecimiento espiritual lo guíe el Señor, que nosotros nos esforcemos en crecer, pero que a su vez nos demos cuenta de que en nuestras fuerzas es imposible. Dios nos debe de sustentar también en medio de ese crecimiento, nos debe de guiar. Un creyente no se puede conformar con este mundo, hermanos. Cuando un creyente encuentra satisfacción en este mundo, ha dado la espalda a Dios. Cuando un creyente encuentra satisfacción en Dios, le da la espalda al mundo. No hay nada en este mundo que sea equiparable al amor de Dios para un verdadero creyente. Entonces, ¿cómo va a permitir que cualquier cosa de este mundo le quite ese primer lugar a Dios? Pues no lo va a permitir. Así que tengamos bien claro ese centro, hermanos, que Dios es el centro de nuestras vidas, el fundamento de nuestra fe. Amén.